Mi hijo dijo que había un monstruo en su armario. Debí haberle creído. Papi, el monstruo que tengo más cerca ha vuelto otra vez, dijo mi hijo mientras me sacudía en mi cama. Ya hemos hablado de esto, Jason. No hay ningún monstruo en tu armario, murmuré todavía medio consciente sabiendo que no servía de nada. Pensé que el monstruo en el armario era un cliché que los niños solo ven en las películas. Pero al menos 3 veces por semana, desde que nos mudamos a nuestro nuevo apartamento, mi hijo viene y me despierta a las 2:30 de la mañana. Sí, ay papá, dijo mi hijo. Me di cuenta por el sonido de su voz que estaba conteniendo las lágrimas. Él sigue mirándome y sonriendo. Sonriendo, pensé para mis adentros. Esa es una nueva. Me di la vuelta e hice espacio para mi hijo en mi cama y la de mi esposa. No tenía sentido discutir. Intenté demostrarle a mi hijo que no hay ningún monstruo en su armario, pero nada parece funcionar. No importa cuántas veces lo busque, siempre regresa y dice que todavía está allí. Si quería alguna posibilidad de dormir, tendría que lidiar con él dándome un rodillazo en las costillas por el resto de la noche. A la mañana siguiente planeé hablar con mi hijo sobre esto. No podría seguir así. Trabajaba muchas horas y necesitaba dormir. No dormía con mi hijo pateándome los riñones toda la noche. Jason, tenemos que hablar sobre este monstruo, dije tomando asiento en la mesa del desayuno. Cereal otra vez, pensé para mis adentros. Mi esposa debe haberse despertado también. Solo servía cereal cuando estaba exhausta por no haber dormido. Él es papá de verdad, lo prometo, dijo mi hijo con la mayor sinceridad. Sé que crees que es real, pero he revisado tu armario una docena de veces. Ningún monstruo, dije. Tu padre tiene razón, cariño, intervino mi esposa. Estás asustado porque este lugar aún es nuevo. Miré a mi hijo y asentí con la cabeza de acuerdo con mi esposa. No estoy mintiendo, gritó mi hijo. ¿Por qué mentiría sobre esto? Pude ver lágrimas en sus ojos. Cada vez que se hablaba de su monstruo, se emocionaba. Suspiré. Nadie te está acusando de mentir, Jason, le dije. Pero no hay ningún monstruo. Solo empezaste a verlo cuando nos mudamos aquí. Es un lugar nuevo. Eso significa nuevos sonidos, nuevos olores y, a veces, puede pensar que ve cosas que no son reales. Es solo una sombra o algo que no estás acostumbrado a ver por la noche. ¿Sonríen las sombras, o se ríen?, mi hijo respondió sonando seguro de sí mismo. ¿Sonríe y ríe?, preguntó mi esposa. El tono de su voz era diferente. O pensó que lo que dijo mi hijo era gracioso o ella misma estaba un poco asustada. Tal vez ambos. Él dijo anoche que estaba sonriendo, pero esta es la primera vez que escucho una risa, respondí. Él solo me miraba y sonreía, dijo Jason, pero luego comenzó a reírse en voz baja de esta manera, dijo mientras comenzaba a hacer suaves ruidos de risa. Fue entonces cuando te desperté. Exhalé. Esta rutina se había vuelto agotadora, pero mi hijo no estaba mintiendo. Fuera lo que fuera, realmente pensó que era un monstruo y realmente lo estaba preocupando. ¿Quieres que revise tu armario de nuevo?, pregunté, sabiendo que no serviría de nada. No. Es muy bueno escondiéndose, respondió mi hijo. ¿Cómo sabes que es un él?, preguntó mi esposa. Porque parece un hombre, respondió mi hijo. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, estaba un poco asustado. ¿Y si hubiera un hombre escondido en nuestra casa y vigilando a nuestro hijo? No, pensé, eso es ridículo. No hay ningún lugar donde alguien pueda esconderse en nuestra casa. Había estado en todas partes, incluido el ático. ¿Qué tal esto?, dije, después del trabajo, pondré una cámara en tu habitación. Justo encima de tu cama y mirando el armario. También pondré uno en el armario. Si hay algo ahí, lo captaremos con la cámara. Mi hijo parecía entusiasmado con la idea. Había estado tratando de probar durante algún tiempo que este monstruo suyo era real, pero nunca pudo encontrar ninguna evidencia real. Supongo que para él esto finalmente demostraría a sus padres que no solo estaba viendo cosas. En realidad, dijo mi hijo. Chem, los pondré esta noche. Gracias papi, dijo mi hijo mientras se acercaba para abrazarme. ¿Qué pasa si realmente atrapas algo?, dijo mi esposa con una sonrisa cuando nuestro hijo se fue a su autobús.
Me di cuenta por su tono de que solo estaba bromeando a medias. ¿Qué? La rama de un árbol proyectando una sombra sobre la puerta del armario, dije tranquilizadoramente. Mi esposa sonrió mientras recogía su bolso y se preparaba para el trabajo. Instalé las cámaras más tarde esa noche después de la cena. Uno encima de la cama de mi hijo frente al armario y otro en el propio armario. Parecían hacer el truco. Pasaron varias semanas sin que mi hijo viera al monstruo una vez. Mi esposa dijo que las cámaras deben haberlo hecho sentir más seguro y calmado su imaginación. Estuve de acuerdo y agradecí que la situación hubiera terminado y finalmente pudiera dormir en paz. Parece que mi suerte se acabó, pensé mientras sentía a mi hijo tirando de mis sábanas. ¿Qué pasa, Jason? Pregunté, esperando que no se sintiera bien o algo así. Mi hijo dijo en un susurro, ha vuelto y parece enojado por las cámaras. Iba a darme la vuelta y dejar que mi hijo durmiera en nuestra habitación esta noche, pero no quería perder todo el progreso que habíamos logrado. Me senté y me puse mis pantuflas. Mi esposa gimió. Tenía el sueño pesado, pero parecía que Jason también la había despertado. Vamos a revisar las cámaras, dije, esperando poder asegurarle a mi hijo que no había nada en su habitación y que pudiera regresar a la cama. Las cámaras estaban conectadas a mi teléfono a través de internet. Me paré en el pasillo con él y abrí la aplicación de la cámara. Mostraba una imagen clara de su habitación sin perturbaciones. Debe haberse ido, dijo mi hijo. ¿Puedes rebobinarlo? Estuve a punto de preguntarle a mi hijo a qué hora vio al monstruo, pero ya lo sabía. Rebobiné la cámara a 2:25, 5 minutos antes de que apareciera el monstruo. Juntos, nos quedamos en el pasillo viendo las imágenes. Los minutos pasaban y no pasaba nada en el video. Estaba a punto de apagarlo y llevar a mi hijo de regreso a la cama cuando las imágenes de 16 segundos después de las 2:30 se cortaron por completo. No volvió a encenderse hasta que mi hijo salió de su habitación. «Ver», gritó mi hijo. Cortó la cámara, te dije que era real. Me quedé atónito. ¿Cuáles son las probabilidades de que las cámaras se apaguen en ese momento exacto? Por un momento, casi creí la historia de mi hijo. Negué con la cabeza, ¿en qué estoy pensando? Por supuesto que no hay ningún monstruo. Las cámaras simplemente fallaron. Aún así, después de eso supe que no había forma de que mi hijo volviera a su habitación. Hablaremos de esto mañana, le dije. Entonces me vas a hablar de las cámaras, dijo mi esposa con los brazos cruzados. Jason acababa de irse a la escuela y yo había estado debatiendo si debería contarle a mi esposa sobre la noche anterior. No era nada y no quería asustarla. No hay nada malo con ellos, le contesté. Fue solo un problema técnico, o tal vez se cortó internet. En el momento exacto en que nuestro hijo dijo que vio al monstruo, preguntó mi esposa. ¿No suena un poco conveniente? Me encogí de hombros. Ocurrieron coincidencias. Además, era más probable que las cámaras tuvieran algún tipo de error o que un monstruo habitara en el armario de nuestro hijo. Voy a comprobar en ellos más tarde y ver qué pasó, le dije. Mi esposa no pareció muy complacida con esa respuesta, pero es todo lo que pude hacer en ese momento. Tuve que irme al trabajo. Cuando revisé las cámaras más tarde esa noche, me alegró descubrir que todo estaba bien. Estaban en el mismo lugar y funcionaban bien sin signos de daño. Dejé escapar un suspiro de alivio. Me dije que era porque me alegraba de no tener que explicarle ningún daño a mi hijo, pero sabía que lo que había sucedido la noche anterior también me asustó un poco. Le dije a mi hijo, y a mi esposa, que no había nada malo con las cámaras y que lo que sucedió la noche anterior fue solo una coincidencia. Ninguno de los dos parecía del todo convencido, pero aceptaron mi respuesta. Lo que no les dije fue que había revisado las imágenes de la cámara y descubrí que todas las noches, entre las 2:30 y las 2:32, las imágenes de la cámara se quedaban en blanco durante 5 minutos. Planeaba contactar a nuestro proveedor de internet y ver si estaban haciendo algún tipo de mantenimiento o algo en ese momento, y no tenía intenciones de asustar más a mi familia hasta que descarté las otras posibilidades. Por ahora, estaba agradecido de que el problema pareciera haberse resuelto nuevamente. Es decir, hasta que sentí el mismo tirón familiar en mi cama esa noche. ¿De nuevo?, pregunté, rodando. Ni siquiera iba a molestarme en revisar las cámaras de nuevo.
Según lo que había visto, sabía que las cámaras se apagaron y que no tenía sentido asustar más a mi familia. Ha vuelto, dijo mi hijo. Hora de otra noche inquieta. Ni yo ni mi esposa insistimos más en el tema al día siguiente. Les dije que revisé las cámaras y no había nada allí. Por supuesto, mentí. No quería decirles la verdad, que las imágenes de la cámara se habían vuelto a cortar. Mi esposa simplemente asumió que nuestro hijo estaba volviendo a su hábito y mi hijo se alegró cuando le dije que no había nada en las imágenes. Es decir, hasta más tarde esa noche en la cena cuando decidió volver a sacar el tema. Se veía diferente anoche, dijo mi hijo, llenándose la boca con puré de papas. Ella, mi esposa, replicó. Pensé que dijiste que el monstruo era un hombre. Eso es lo que pensé, respondió Jason. Él, bueno, ella, solía parecer un hombre. Pero ahora, Jason dejó de mirar su plato. Sé lo que es, gritó emocionado. Había un matiz de alivio en su voz. Fuiste tu mami, el monstruo se parecía a ti. A mí, dijo mi esposa. Me di cuenta de que se estaba asustando. Cariño, nunca estuve en tu habitación anoche, ¿por qué habría de hacer eso? ¿Y yo por qué dijiste antes que parecía un hombre? Puedo verla mejor ahora, dijo Jason. También había puesto una luz de noche en su armario. Ella se parece a ti. Debes haber estado bromeando conmigo todo este tiempo. Cariño, ¿por qué yo? Interrumpí a mi esposa antes de que pudiera terminar. Tenía una nueva teoría. Uno que finalmente tuvo sentido. ¿No dijiste que solías caminar dormida, Elizabeth? Yo pregunté. Bueno, sí, pero eso fue cuando yo era niña, respondió ella. Escuché que antes el sonambulismo puede regresar como adulto. Tal vez has estado caminando dormido todo este tiempo. Es por eso que... Me interrumpí. Estaba a punto de decirles que las cámaras se cortaban todas las noches. Ahora teorizaba que mi esposa lo estaba haciendo. Tenía acceso a mi teléfono, lo que significaba que tenía acceso a la aplicación de la cámara. Tenía sentido, pero aún así no quería decírselo. ¿Cómo es que estoy en la cama todas las noches cuando Jason viene y te despierta?, preguntó mi esposa. ¿Por qué él nunca me ve salir, tampoco? Eso era cierto y planteó un problema para mi teoría. Aún así, esta era la explicación más sensata hasta ahora. Me ofrecía averiguar la verdad. Me preguntaron cómo planeaba hacer esto ya que las cámaras eran inútiles, pero no quería estropear lo que tenía en mente en caso de que alterara la situación. Planeaba acostarme en la cama todas las noches y fingir que dormía, con la esperanza de atrapar a mi esposa yéndose hacia la habitación de nuestro hijo. Dormía la siesta durante el día y, por lo demás, solo esperaba que no pasara mucho tiempo hasta que ocurriera un incidente. Confía en mí, les dije. Me desperté más tarde esa noche y esta vez mi hijo no tiraba de mis sábanas, sino que me abofeteaba. Mierda, pensé para mis adentros. Me quedé dormido. Papá, por favor, está enojado. Jason miró hacia el lado de la cama de mi esposa. ¿Dónde está mami? Me levanté y miré a un lado. Es cierto. Isabel se había ido. Tenía razón, pensé. Era mi esposa, ella debe estar en la habitación de mi hijo en este momento y finalmente podría poner fin a esta pesadilla. Me levanté y me dirigí a la habitación de mi hijo. Cuando entré en la habitación de Jason y encendí la luz, la habitación estaba hecha un desastre. Además, Elizabeth no estaba a la vista. La puerta del armario estaba abierta de par en par. Elizabeth, grité. Nadie respondió. Papá, dijo Jason. Me di cuenta de que estaba aterrorizado. Lo callé y me arrastré hacia el armario. Estaba seguro de que encontraría a mi esposa, el monstruo, sentada adentro. Lo que encontré en su lugar no fue nada. Nada más que un hedor. ¿Qué es ese olor?, grité, pellizcándome la nariz. Busqué en el armario en busca del horrible hedor. No encontré nada, estaba a punto de darme por vencido e ir a buscar a mi esposa cuando noté que debajo de una vieja caja de madera algo rojo estaba goteando. Moví la caja y me golpeó un olor que hizo que se me acumulara bilis en la parte posterior de la garganta. Esa, sin embargo, era la menor de mis preocupaciones. Encontré la fuente del olor. Un trozo ensangrentado de lo que parecía piel con pequeños trozos de tela verde adheridos.
Lo reconocí como una camisa que tenía mi hijo. Jason, ¿qué diablos es esto? Dije girándome hacia él. Me detuve a mitad de camino y me quedé inmóvil. Mi hijo, o lo que sea, se sentó sonriendo en su cama. Sus dientes eran afilados como los de un animal y dejó escapar un suave cacareo. Jason. Continuó cacareando. Elizabeth. Grité tan fuerte como pude. Elizabeth. En ese momento mi esposa entró en la habitación. Apunté frenéticamente a nuestro hijo. «Hay algo mal con Jason», grité. Mi esposa no dijo nada. En lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y me miró con la misma sonrisa llena de dientes que tenía nuestro hijo. Ella comenzó a reírse suavemente.